Buenas tardes, nos encontramos en las hermosas instalaciones del Tecnológico en Monterrey, en una tarde un tanto cálida, despejada, con nada más y nada menos que el experto en derechos corporativos, sociopolítica, filosofía y leyes, Luis Antonio González. Gracias. ¿Cómo está, profesor? Muy bien. ¿Tú? También Qué muy bueno. bien el día de hoy. ¿Nos podría dar un poco más una explicación de lo que hace usted? Sí, bueno, yo soy licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y tengo una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara y doy clases aquí en el Tecnológico de Monterrey desde hace más o menos 5 años y actualmente en las materias de globalización y sus retos y filosofía. Y pues en general me dedico también a mi despacho que se enfoca en derecho corporativo y fiscal. Gracias, profesor. El día de hoy realizaremos una pequeña entrevista en la cual hablaremos de las minorías existentes en México y el sistema sociopolítico en el que se desenvuelven. Okay. ¿Listo para la primera pregunta, profe? Sí, adelante. Entonces, profesor, según su conocimiento en el sistema sociopolítico en México y sus diferentes funciones, ¿de qué manera personas pertenecientes a grupos minoicos como la comunidad LGTB, las personas con discapacidad y los afrodescendientes son marginados por el sistema en nuestro país? Ok, pues mira, yo creo que una mención importante sobre eso es que a nivel legal no fue sino hasta el 2011 cuando a nivel de la Constitución se incluye la idea de que los derechos humanos se aplican a toda persona que esté presente en México, independientemente si es ciudadano mexicano o no, y de cuál sea su condición, ¿sí? Okay. Antes, digamos que se hablaba simplemente como de que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a esto y esto y esto, ¿no? Sin embargo, se dejaba de lado como esa idea de qué significa ser un ciudadano o si simplemente es cualquier persona, ¿no? A partir del 2011 hay una reforma integral en materia de derechos humanos en la Constitución, donde se habla de que las leyes y las autoridades deberán ver siempre por el beneficio el mayor beneficio para la persona, en lo que sea, ¿no? Okay. O sea, es decir, no vamos a aplicar las leyes a rajatabla, sino que vamos a aplicarlas de manera que sea el mayor beneficio hacia la persona y hacia sus derechos, ¿sí? Entonces, a partir de esa reforma ya empiezan otras como más específicas, como hablando del matrimonio igualitario, ¿sí? Donde en la ley decía, matrimonio es la unión de un hombre con la mujer, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esta reforma constitucional ya tendremos que cambiar las leyes locales a decir, pues el matrimonio es una unión entre personas, independientemente si es hombre y mujer o es lo que sea, ¿no? Entonces ya empieza a haber un enfoque mucho más dedicado hacia la persona, sea lo que sea la persona, independientemente de su raza, su preferencia sexual, su condición, etcétera. La ley deberá enfocarse a ayudar lo más posible a la persona, ¿no? Entonces, pero esto sucede en el 2011, ¿no? Y o sea, toda la historia que tenemos anteriormente como nación y como país, pues eso había quedado de alguna manera como indefinido, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí es cuando ya se empieza a ver un esfuerzo específico por ver por los derechos de todos, ¿no? En ese sentido. Sí, sobre todo también de las comunidades, por ejemplo, aparte de eso de la LGTB, también, por ejemplo, con los indígenas, lo que pasa. Exacto. Okay. Sí. ¿Está usted de acuerdo en que la riqueza de un país proviene de su diversidad cultural y de ella surge su identidad, conocimiento y su manera de expresión? Sí. ¿A qué cree usted que se debe que estas diferencias que nos enriquecen también son la causa de conflictos que afectan a miles de personas? Pues mira, aquí el tema es que muchas veces un gran problema de la democracia en general, ¿no? Es que simplemente representa el deseo de la mayoría y no de la totalidad, ¿sí? Entonces el papel del gobierno tiene que tener mucho cuidado en sus políticas públicas, porque el gobierno no representa a la mayoría que votó por ese gobierno, ¿no? Representa a todos, ¿sí? Entonces, ciertos asuntos delicados en materia de derechos humanos y del derecho de minorías no pueden ser sujetos como a un voto popular o a un referéndum o a ¿qué opina la gente sobre esto, no? Sí. Entonces, creo que mucho de lo que antes eran las leyes y que se han venido reformando era el reflejo de ideologías de las mayorías y no necesariamente de todos, ¿sí? Entonces, volvemos al tema, por ejemplo, de los indígenas o de la comunidad LGBT, pues no se veían representados
en el gobierno, ni en los congresos, ni en ningún lado. Por lo tanto, las leyes que se hacían, pues no los incluían. Sí. ¿Sí? Incluían a las mayorías, o sea, una mayoría que era pues mayormente mestiza, o blanca, o con valores católicos, o con... ¿Sí me explico? Entonces, o sea, ahora ha cambiado ya un poco más la idea de decir, bueno, independientemente de quién es la mayoría, en las leyes debe estar representado, debe considerarse a toda la población, ¿sí? A esa diversidad cultural que existe en el país, ¿sí? Sí. Entonces ese es un problema y eso causa conflictos porque muchas veces esas minorías pues o no están representadas en los congresos o en las autoridades, o simplemente las leyes al momento de que se hicieron pues ni siquiera las tomaron en cuenta, ¿no? Sí, se hablaba de que, por ejemplo, la sociedad mexicana históricamente fue hecha por criollos, no por los mismos indígenas. Exacto. Y esto supongo que fue algo que lideró a estas diferencias en el presente. Además, las minorías tienden a estar marginadas en otros aspectos también, no simplemente en que no se les tomen en cuenta, sino también pues tienen menos poder económico, ¿sí? Tienen menos acceso a educación o a servicios básicos, ¿no? Entonces todo eso pues merma realmente su poder de hacerse ver, ¿no? y de pelear por sus derechos. Siguiente profesor. Según Alberto Díaz Calleros, reconocido sociólogo mexicano, la pobreza más persistente se encuentra en México, precisamente entre su población indígena. Él menciona que históricamente los pueblos indígenas han carecido de oportunidades de educación equivalentes al resto de los ciudadanos, y esto es consecuencia de la falta de capital humano en nuestro sistema político. ¿Qué opina al respecto de lo anterior? Pues creo que tiene razón, ¿no? Y hay que considerar también que, digamos, cada clasificación de minoría en la que tú te encuentres, pues es añadirle un poco más al tema de la discriminación que tú sufres, ¿no? Es decir, si tú eres indígena y además eres mujer y además vives en la pobreza, pues eres triplemente discriminado, ¿no? O sea, entonces es decir, hay que ubicar realmente a qué grado de discriminación tenemos en México, y como comentábamos hace rato, hay que llevar a que esa persona que está en ese grado de discriminación realmente tenga una representación en el poder o en la política pública del país, ¿sí? Sí. Por eso de repente son un poco controversiales como temas de cuotas de género o cuotas de representación de las minorías, ¿no? Es decir, como que tiene que haber mínimo 50% de mujeres en el Congreso. Sí. Y hay quien dirá, pues eso es injusto, ¿por qué? Porque deben ser conforme a su mérito, etc. Pero hay que recordar que o sea, la discriminación que se ha sufrido es un tema histórico y es un tema sistémico. Entonces, si no se le dota a esos grupos discriminados un lugar de poder, donde a partir de ese lugar ellos puedan empezar a implementar y a mejorar su situación, entonces realmente estamos nomás apelando como que a las mayorías de repente se van a dar cuenta y van a ser benévolos con las minorías, y no es así, ¿no? O sea, así no funciona. O sea, las minorías tienen que tener ese grado de poder y de representación para poder salir de esa discriminación. Sí, sobre todo usted que entiende más de la filosofía y que ha hecho todo este tema, y que como esta manera de pensar, por ejemplo, del gobierno mexicano, no solo que la filosofía afecta también a lo económico y lo político, sino que conlleva todo lo que tiene un país. Pues, es lo que al final acaba con la sociedad. Así es. Okay, en su opinión, ya más general, ¿cuál sería la mejor solución para acabar con la marginación de minorías en México? No acabar, sino tratar de disminuirla. Pues mire, yo creo que para empezar debe haber una apertura para todas esas ideas distintas o que representan las minorías, ¿no? Porque muchas veces ahora también, a pesar de que, digamos, ya a nivel legal está establecido y de que existen a lo mejor mecanismos como las cuotas de género o la representación de pueblos indígenas, o sea, todo eso a nivel legal ya está, pero a nivel social e ideológico todavía no está arraigado, ¿no? Es decir, ahora a lo mejor ves o sea, tú lo ves, por ejemplo, en problemas como el feminismo, ¿no? Sí. O sea, en lugar de que se esté hablando de manera seria el tema, se busca disminuir o se busca dejar como de lado, como el decir, otra vez ya va a hablar el feminista, o ya va a hablar la que es vegana, o la que es
o los indígenas, ya van a hablar otra vez de los indígenas, o sea, se trivializa el problema, ¿no? Okay. Entonces, a pesar de que ya están los medios legales para que eso se lleve a cabo, si la gente no lo reconoce como un problema real y lo hace algo serio, entonces el problema tampoco se resuelve, ¿no? Entonces necesitamos que eso, además de que haya los mecanismos legales, además de que la gente se convenza de que eso es un problema y de que el hecho de que se mejore es mejor para todos, porque al final de cuentas una sociedad que sea más integrada pues va a repercutir en temas de seguridad, en temas de economía, en todo lo demás que afecta a una sociedad, ¿no? Entonces creo que eso ya es labor más del tema de educación y el tema de valores y de las familias, el que haya esa apertura hacia esas nuevas ideas, hacia las minorías y que se les dé su lugar, ¿no? El tema de familias y escuelas y sistemas. Exactamente. En la medida en que se reconozca ese problema y se atienda, va a mejorar en general para todos. Sí, pero como usted dice, no solo en cuanto a política y leyes, sino también lo más importante socialmente, porque pues, con lo social se hacen de acuerdo a las leyes. Exacto. Última pregunta, profesor. ¿Qué opina de las acciones, por ejemplo, de las instituciones como la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, están haciendo para erradicar este problema? Pues volvemos, creo que son esfuerzos valiosos que antes no existían, ¿no? Y que están ahí para tratar de atender el problema de alguna manera. Sin embargo, volvemos al tema de que pues, la CONAPRED existe y tú puedes acudir y presentar una queja y a lo mejor va a emitir una recomendación o lo que sea, pero para empezar eso no acarrea realmente una consecuencia específica, ¿sí? Y además de que, aunque la CONAPRED haga una recomendación, si hay un sector grande de la población no está convencido de que eso está mal, pues simplemente no va a cambiar, ¿no? Y el problema es precisamente eso, que muchas veces hay tanto acceso a la información y ahora en vez de que se siga como un curso legal de la discriminación, lo que sea, simplemente se discute el tema a nivel de redes sociales, sí, o a nivel como de muy amplio, donde nunca llegamos a un consenso ni nunca llegamos a una conclusión específica, ¿no? Entonces, pues ahí se trivializa ya el tema, ¿no? Ya no hay, digamos que una conclusión específica de que a partir de estas protestas que hicieron por los feminicidios, pues se llevó a cabo estas acciones específicas. Pues simplemente se acabó la discusión en si estuvo bien que pintaran el ángel de la independencia o no, ¿no? Entonces ya ahí se quedó la discusión, se trivializó y no se alcanzó nada, ¿no? Okay. Entonces creo que debe haber de parte del gobierno una acción como más específica de decir, mira, a partir de estos problemas que tenemos, esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y esto se resolvió y esto necesitamos trabajar en esto más, y además a nivel, como ya hablamos, de educación, de familia, de valores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, volvemos, es un esfuerzo integral, todo el mundo tiene que participar para eso. O sea, no es una acción que simplemente porque la CONAPRED se está encargando de eso ya lo vamos a resolver. Cada persona, cada familia, cada escuela, cada empresa y el gobierno y instituciones internacionales, todo el mundo tendría que cooperar para que esto se resolviera. Okay. Pues gracias, muchas gracias, profesor, por su tiempo, y la verdad un gran gusto escuchar su opinión sobre este tema. Gracias a ti. Han discutido en la actualidad y pues muchas gracias. Sale, hasta luego.